Y bien, ahora les pido le demos la bienvenida al doctor Alfonso Colorado, quien viene pues a hablarnos de esta ponencia, La Conquista de México en la ópera, una tradición de 400 años. Y bueno, les comento que el doctor Alfonso Colorado es licenciado en Lengua y Literatura Hispánica por la Universidad Veracruzana, maestro en Historia Comparada por la Universidad Autónoma de Barcelona y doctor en Historia por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Fue becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. En el rubro de ensayo, fue jefe del Departamento de Investigación del Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México y del Museo de Arte del Estado de Veracruz, en Orizaba, donde fue también curador. Fue editor en el Centro Nacional de Investigación Musical de Conaculta, tuvo una columna sobre arte en el Journal American Medical Association. Sus ensayos han sido publicados por el IPA, la UNAM, la Universidad de Texas, la de Burdeos y Montpellier, etcétera, y también coordinó la Biblioteca Digital de Humanidades de la Universidad Veracruzana. Es miembro del grupo de investigación en imperios, metrópolis y sociedades extraeuropeas de la Universidad Pompeu Fabra y es co-coordinador de El Pentagrama Político, Ensayos sobre Música y Nacionalismo, Ministerio de Educación de España y Universidad Pompeu Fabra. Les pido por favor un fuerte aplauso. Buenos días. Estoy muy contento de estar en Lagos de Moreno. Antes que nada, quiero agradecer a la Universidad de Guadalajara, al Centro Universitario Lagos, a Rosa María Espinoso la invitación, también el apoyo a la maestra Águeda Gutiérrez. Como veracruzano, estoy muy contento de estar del otro lado del país, de estar en un lugar que es muy famoso por varias razones, no solamente porque sea el lugar de nacimiento y donde haya un centro cultural dedicado a Manuel González Serrano, quizá el pintor más revalorado, más redescubierto y más trascendente desde el punto de vista de la historia del arte, de una nueva historia del arte mexicano en el último tercio del siglo XX, sino porque creo que como muchos mexicanos y como gente de otros lugares, oí hablar de esta región, por ejemplo, por las canciones de Jorge Negrete. Y me interesa hablar de esto porque yo voy a hablar básicamente de música. Bien, lo que yo voy a exponer es la investigación que desarrollé como proyecto de doctorado en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. No voy a resumir, voy a intentar resumir 400 años en una charla de una panorámica general del tema. En 1695 se estrenó en Londres una ópera llamada The Indian Queen de un compositor que murió muy joven, apenas pasado los 30 años, Henry Purcell. Purcell es considerado actualmente el compositor más importante de la historia de Inglaterra. Muy interesante la trama de esta ópera porque fíjense ustedes que aparece Moctezuma, que es una especie de soldado aguerrido que es un visionario, ¿cuál es la palabra? No, mercenario. Sí, es un mercenario que va al imperio inca, vende sus servicios y logra obtener el poder, dar una especie de golpe de estado. Después otra reina lo quiere contratar, llamada Zempoala, una reina inca, fíjense, llamada Zempoala, y Moctezuma lo que pide es la mano de la hija del inca. Como no se la dan, se enoja, va por los aztecas, combate a los incas, los derrota y a partir de aquí la trama se complica muchísimo. Esto se estrenó en Londres en 1695 y fue una ópera breve que tuvo mucho éxito. Bien, es el siglo XVII. En 2011 se estrenó en el Teatro Nacional de Mannheim, en Alemania, una ópera que se llama Montezuma Fallender Adler, del compositor austriaco Bernhard Lang. ¿Sí? La ópera tuvo muy buena recepción crítica y es una ópera que ha sido muy comentada, discutida y analizada en los medios especializados. Estamos hablando de 1695 y hemos saltado al 2010. Tenemos aquí 4 siglos de tradición operística sobre la conquista de México. ¿Por qué puede interesar
en la tradición cultural, histórica, literaria, teatral, operística, un tema como este. De entrada, debo señalar que las óperas sobre la conquista de México no son una anomalía, una ópera por aquí, otra ópera por allá, un par de óperas y ya. Al contrario, se trata de una tradición continua y larga. Aquí podemos ver una lista parcial de óperas sobre la conquista de México del siglo XVIII y podemos ver cómo se estrenaron a lo largo de todo el territorio europeo, mayoritariamente en Italia, porque en Italia ha habido un mayor desarrollo de la ópera, pero no solamente ahí. Entonces tenemos, por ejemplo, Berlín, Londres, Praga, tenemos también, por ejemplo, desde luego París, y luego podemos ver que en las ciudades italianas, desde las grandes capitales, como de las grandes ciudades como Venecia o Roma, hasta lugares pequeños como Reggio Emilia, que tiene un teatro de ópera muy bueno. Entonces podemos ver cómo los títulos van cambiando, pero todos tienen en común esos trabajos operísticos que versan sobre la conquista de México. Aquí hay que hacer una aclaración fundamental. Cuando hablamos de la conquista de México, en realidad de lo que estamos hablando es de la caída del Imperio Azteca. Pero en la tradición historiográfica, cultural, histórica, intelectual, internacional, son utilizados como sinónimos, ¿sí? Bien, después cuando pasamos al siglo XX y al siglo XXI también podemos ver que se han estrenado otras óperas sobre el mismo tema, de compositores norteamericanos, alemanes, italianos y austriacos. Esos estrenos han tenido lugar en Nueva York, Berlín, Londres, Praga, Mannheim, como dije. Como podemos ver, de nuevo se repite esta tremenda variedad de lugares geográficos. Hacer una ópera es muy caro, requiere una gran cantidad de recursos. Hay un libro, por ejemplo, muy interesante de un historiador social de la ópera británico, que comienza diciendo: la historia de la ópera es la historia de quien la paga, ¿sí? No es la historia romántica del compositor, que es genial, de los cantantes, que son magníficos, de la orquesta, si suena bien o mal, sino sobre todo quién está dispuesto a pagar, erogar recursos tan grandes para montar un espectáculo tan vasto, tan completo y tan ambicioso. Bien, aquí podemos ver algunas imágenes, por ejemplo, de un montaje reciente de una de estas óperas, Moctezuma, de Antonio Vivaldi, hecha en el Teatro Comunal de Ferrara en 2008. Aquí tenemos una escena de combate entre aztecas y soldados españoles. Por cierto, hay que recordar que en la ópera, como dije, además del director de orquesta, de los cantantes, hay también el libretista, está también el libretista de la ópera, está el director de escena, está el iluminador. Es un conjunto muy amplio de participantes, y en las óperas actuales, tan importante como el director musical es el diseñador de la escenografía y del vestuario. Aquí tenemos la imagen de otra representación reciente del 2011 en Praga, de Moctezuma, de Józef Myslivec, un compositor checo que no es muy popular, pero en el mundo de los especialistas lo es, porque fue, por ejemplo, una importante influencia para Mozart. Así que podemos ver esta imagen de esta representación relativamente reciente de esta ópera. Aquí podemos ver el vestuario hecho para otra ópera de 1755 de Karl Heinrich Graun de Moctezuma. Es muy interesante señalar, por ejemplo, notar cómo esta americana, que corresponde a la que es quizá la verdadera protagonista de la ópera, que no es Moctezuma, sino Eupaforiche, la reina de Tlaxcala, la que organiza una rebelión contra los españoles, que se ve derrotada, y que es un carácter muy fuerte dentro de la ópera. Pues nosotros podemos decir, esa mujer que tiene de indígena, ¿sí? Con esos vestidos, esos tocados, esa apariencia. Bueno, para el público de la época, el hecho de que tuviera una gran pluma, ¿sí?, coronando su cabeza, era el distintivo de lo indígena. Elegí esta imagen para recordar cómo en Europa se estaba tocando el tema de la conquista de México, del mundo azteca y todo esto, pero también reinterpretado a través de sus propios modelos. No iban rápidamente a
a usar tal y como se acostumbra la reconstrucción histórica, que intenta ser literal o lo más fiel posible. Aquí tenemos, por ejemplo, otro diseño para esa misma ópera de un importante pintor y dibujante alemán, y corresponde al acto tercero de la ópera, y a quien podemos ver en el centro es a Moctezuma. Fíjense que está también vestido a la usanza europea, y del lado izquierdo a la reina Eupaforiche. Junto a ella están unos guardias españoles. En esta prisión Moctezuma entonará una larga aria donde habla sobre lo vano del mundo, sobre cómo alguien que tiene tanto poder en un momento lo pierde y cómo las cosas pasan, etc. Fíjense ustedes cómo no hay pirámides, no hay ningún tipo de elemento visual que nos pueda remitir a lo que nosotros entendemos como el mundo azteca. Por otro lado, esta arquitectura es también fantástica. No corresponde a un estilo europeo definido, sino más bien es la mezcla de varios, porque el objetivo era mostrar algo que fuera no familiar, extraño, exótico a los espectadores. Aquí podemos ver, por ejemplo, el cartel de una ópera llamada Fernán Cortés o La Conquista de México, de Gaspar Spontini, que fue estrenada en 1809 en París y que fue comisionada ni más ni menos que por Napoleón Bonaparte, quien asistió al estreno. Aquí insistiría, esta idea romántica que tenemos de que las obras de arte se escriben únicamente porque alguien es muy sensible o porque tiene ideas o porque es muy creativo, pues es una idea relativamente reciente, de hace, no tiene ni siquiera 2 siglos. La ópera, como la literatura, como la pintura, como el arte en general, es un producto social relacionado con cuestiones históricas, políticas, económicas incluso. Napoleón encarga una ópera como emperador y por supuesto todo se hace de la noche a la mañana. Aquí tenemos el cartel del estreno, que en aquel momento se llamaba de lo que es Academia Imperial de Música. ¿Por qué imperial? Porque en ese momento Francia había vuelto a ser un imperio y Napoleón había vuelto a ser un emperador, pero para no ser como el antiguo régimen que la revolución había derribado, se proclamó emperador no de Francia, sino de los franceses, es decir, de los ciudadanos, cosa muy diferente. Bien, aquí podemos ver la imagen que hizo un diseñador parisino, François-Guillaume Menajot, para la ópera, y podemos ver ya el cuidado que hay justamente en las armas, los aztecas, los estandartes, y hay un trabajo ahí que podríamos llamar arqueológico, casi antropológico, histórico, y vemos cómo en muy pocos años, en medio siglo, ha cambiado justamente de esa mirada europeizada del mundo indígena a un intento ya por verla de otra manera. Aquí podemos ver una imagen de esta ópera presentada en Berlín en 1818 y hecha nada menos y nada más que Carl Friedrich Schinkel, uno de los más importantes artistas del mundo germánico del siglo XIX, pintor, escenógrafo, arquitecto, teórico. Sus obras están en los museos más importantes, no solo de Alemania, sino de Europa, y él fue el encargado de hacer la escenografía. Fíjense ustedes qué representación del mundo indígena. Ya podemos ver una especie de pirámide, podemos ver también una especie de torre que no corresponde al mundo indígena, al mundo azteca, pero en aquel momento esta representación despertaba un interés muy grande porque claramente no era arquitectura europea. Quiero resaltar, por ejemplo, la representación que hay aquí de lo que se conoce como el dios del mal, que es una especie de descripción de Huitzilopochtli en realidad. Fíjense cómo tiene unas serpientes en los brazos y cómo en la base hay una especie de jaguares que más bien parecen tigres. Es muy interesante ver cómo lo que podemos ver en la cumbre de lo que sería una especie de templo mayor parece realmente una imagen de la Virgen de Guadalupe. Entonces, fíjense ustedes cómo en ese momento se están mezclando elementos culturales e históricos, religiosos de épocas diferentes asociados al México prehispánico y a la idea de México en general. Aquí tenemos una imagen de la partitura de reducción para piano de una ópera
del compositor norteamericano Roger Sessions, Montezuma, de 1964, y la publicación es de 1967. Fíjense ya el tipo de ilustración que hay, pues ya es una ilustración de corte histórico. Aquí tenemos una imagen de La Malinche en una ópera del compositor norteamericano Paul Baker, estrenada en Londres en 1989. La ópera habla justamente del Malinche como una esclava, la figura histórica, que después se convierte en una mujer muy, muy poderosa. Bien, aquí tenemos una imagen de la ópera La Conquista de Lorenzo Ferrero, estrenada en Praga en 2005, y a quien vemos es a Fray Andrés de Olmos, que acaba de destruir un templo indígena, ha colocado una cruz cristiana, custodiado por soldados, y del lado izquierdo vemos a una indígena desolada por el cambio que ha habido de religión. Aquí tenemos la imagen de lo que probablemente sea el festival de verano más importante del mundo de la música clásica, el de Salzburgo, en Austria, donde en 2015, hace un año justamente, yo me equivoqué aquí, se montó esta ópera, La Conquista de México, de Wolfgang Rihm. Rihm es probablemente el compositor vivo más importante de la música clásica. Es muy interesante cómo aquí ya no hay un elemento indígena, sino lo que podemos ver es el interior de un monasterio, y esto alude a la conquista espiritual. ¿De qué mejor manera representa la conquista de México, que ya no mostró una pirámide, sino mostrar la nueva religión que impera en esos territorios? Bien, no sé si ustedes notaron, pero la gran mayoría de las óperas que hemos visto hasta ahora son de compositores italianos, ingleses, alemanes, norteamericanos, británicos, checos, portugueses, etcétera, pero prácticamente no hay ni españoles ni mexicanos. Por lo tanto, la tradición de la ópera sobre la conquista de México es internacional y realizada sobre todo por compositores ni mexicanos ni españoles. El tema despierta muchísimo el interés en otras culturas, lenguas, tradiciones culturales. Las óperas que hay sobre este tema realizadas por gente de nuestros países son poquísimas. Primero, Guatemotzin, de Aniceto del Valle Ortega, Las Naves de Cortés, de Ruperto Chapí, español, La Noche de la Palabra, de José Manuel López, un compositor aragonés, y muy recientemente Moctezuma, de Samuel Maynes Champion, que lo que hace es retocar la ópera de Vivaldi de 1733, introduce fragmentos en náhuatl, hace algunos cambios, etc. Fíjense ustedes que no sé si notaron, por ejemplo, de entrada, que prácticamente todas las óperas que hemos visto aquí ahora tienen como protagonista a Moctezuma. En ninguna aparece ni remotamente Cuauhtémoc, ni ninguna otra figura. Por lo tanto, podemos ver cómo el relato de la historia de la conquista dominante en otros lugares no es el que tenemos nosotros, que está tamizado por el nacionalismo revolucionario, donde Moctezuma es una figura non grata, un villano, un cobarde, y Cuauhtémoc es el gran héroe. Nada de este relato está en las óperas ni en otros elementos históricos de otras tradiciones. Por otro lado, La Nave de Cortés, la primera ópera española sobre el tema, muestra a Hernán Cortés como un héroe, y la ópera gira alrededor del momento en el cual quema las naves para obligar a los soldados españoles a seguir adelante, para avanzar hasta México Tenochtitlan, y radicalmente cortar con la idea de algunos de querer volver a Cuba. Bien, fíjense ustedes que en 2010 se presentó en el Museo Británico en Londres una exposición amplísima sobre Moctezuma, sobre el emperador azteca. Muy interesante porque con esta exposición el Museo Británico inauguró un ciclo de magnas exposiciones dedicada a grandes emperadores. Entonces estuvo, por ejemplo, Alejandro Magno, Gengis Khan, etcétera, mucha gente, y empezó con Moctezuma. Es muy interesante que hubo una serie de actividades paralelas, conferencias, conciertos, ciclos de cine, desde luego varias mesas con especialistas, y de todas las cuestiones que se hablaron, historia política, militar, en fin, no se dijo una sola palabra sobre ópera. Por lo tanto, este es un tema relativamente nuevo. Por vez primera, hace unos pocos años, en 2013,
se montó una exposición en Berlín sobre la ópera Montezuma de Karl Heinrich Graun, y esto fue porque el autor del libreto de la ópera de Graun fue ni más ni menos que uno de los monarcas y figuras políticas e históricas más importantes de toda la historia de Europa, que es Federico el Grande. Federico el Grande escribió de su puño y letra en francés el libreto de la ópera Moctezuma, le dijo al compositor, al poeta oficial de la corte, Gianpietro Tassucli, traduce esto al italiano, porque la ópera se canta en italiano, él despreciaba el alemán como lengua musical y como lengua cultural e intelectual en general, y le dice a Graun, quiero la música de esto. Él supervisa los ensayos, él corrige a los cantantes, él da un montón de indicaciones escénicas y está muy involucrado con esta ópera. Fíjense cómo estamos hablando ya de dos figuras centrales como Napoleón Bonaparte y como Federico el Grande, directamente involucrados con estas óperas. No estamos hablando de una historia marginal de oscuras óperas presentadas por ahí que nadie ha vuelto a recordar y no se tocan. No, para nada estamos hablando de eso. Bien, la cuestión es que a mí lo que me interesa aquí comentar y reflexionar es cuáles son las fuentes historiográficas de estas óperas, es decir, si la hay, tiene una base histórica, qué tipo de relato cuentan. Y luego, y sobre todo, ¿por qué se eligió la conquista de México como tema operístico en varias naciones, en varios lugares y a lo largo de varios siglos, desde 1695 hasta 2011? ¿Por qué esta persistencia? ¿Por qué este interés? Habiendo tantos temas, habiendo tantas óperas sobre romanos, sobre musulmanes, sobre egipcios, etcétera. ¿Por qué diablos los aztecas? ¿Por qué de manera tan persistente? Bien, de entrada hay que comentar sobre las fuentes, que son muy variadas, no hay una única fuente. De la misma manera que la gran mayoría de los mexicanos, el relato que tienen sobre la conquista de México es básicamente el libro de texto, el libro de la primaria, y después no nos volvemos a enterar mucho, y yo no culpo tanto ni a la sociedad, ni a los estudiantes, ni a los alumnos, sino al gremio profesional de los historiadores que no se han preocupado por hacer libros de divulgación para el lector general, como sí ocurre en otras culturas. ¿Sí? A diferencia de todo esto, en la ópera ha habido una gran variedad, pero se pueden hacer algunas generalizaciones. Por ejemplo, prácticamente todas las óperas del siglo XVIII tienen una misma fuente, que es la historia de la conquista de México de Antonio de Solís de 1684. Un libro poco leído. ¿Por qué? Porque nosotros, desde luego, leemos, cuando lo leemos, más las cartas de relación de Hernán Cortés, o la verdadera historia de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, o algunas otras obras, la visión de los vencidos ahora, etc. Solís fue, sin embargo, un auténtico bestseller a lo largo y ancho de Europa. Se tradujo al francés, al italiano, al holandés, al alemán, al danés, se editó repetidamente, despertó muchísimo interés. Y una de las razones por las cuales triunfó su obra es porque Solís era dramaturgo y poeta, y cuando ve las obras que hay sobre la conquista de México, encuentra que son tochos de 1000 páginas, muy interesantes, muy precisos, pero ilegibles para el lector promedio. Y él dice, yo voy a hacer un libro ameno que seduzca al lector. Y presenta la historia de la conquista como un gran drama, como un relato, ¿sí? Como una historia. Por otro lado, era cronista de Indias y tuvo un encargo oficial para hacer la obra. Bien, las razones para hacer las óperas sobre la conquista de México son variadísimas, no hay una sola razón. Desde las comerciales, ¿por qué comerciales? Porque en la Venecia de Vivaldi, que era en ese momento la ciudad operística más importante de toda Europa, había unos 15 teatros haciendo ópera que iba a ver gente de toda Europa. Tenía el carnaval más importante del continente y era el centro turístico más importante del continente, cuya columna vertebral era la prostitución. Sí, nosotros pensamos en Venecia como un lugar culto, sofisticado y bonito, que sin duda lo es, pero si atrajo a gente de tantos lugares es por la prostitución y por el juego. Estamos hablando del siglo XVIII. Y como un complemento para estas cuestiones de diversión, se hacía ópera,
que en aquel momento era exótica, era vistosa, llamativa, y tenía en Venecia extraordinarios grupos de cantantes y de músicos. Entonces, en un medio tan reñido, ¿qué había que hacer? Pues ofrecer un tema exótico, ¿sí? Y se busca los aztecas. Razones exotistas, varias de las óperas que hemos comentado incurren en lo mismo. De alguna forma, para un europeo, por muy lejano que sea un musulmán o un árabe o un turco, es más familiar. Lejano, China, Japón, los aztecas. Vamos a hacer una ópera sobre estos temas. Razones teórico-políticas. La razón por la cual Federico el Grande decide escribir una ópera sobre Moctezuma es porque hace al emperador azteca un símbolo de lo que debe ser el gobernante ideal ilustrado, tolerante, preocupado por sus súbditos, que no, moderado, virtuoso. En otras palabras, Federico el Grande se ve reflejado en Moctezuma. En ningún momento aparece como un cobarde, pusilánime y todas esas historias que nosotros tenemos. De hecho, Federico el Grande escribe en 740 una obra llamada El Antimaquiavelo, una refutación del Príncipe de Niccolò Maquiavelo. Y lo que él hace en la ópera Montezuma es poner las ideas políticas que él puso en su opúsculo El Antimaquiavelo en forma de ópera. Por lo tanto, Montezuma no es solamente una ópera exótica, sino es un tratado político, ideológico en forma de ópera. Razones propagandísticas, ¿por qué? Porque cuando Napoleón encarga la ópera sobre la conquista de México, lo hace en vísperas de invadir España. Y lo que él quiere mostrar es cómo una invasión puede tener fines nobles, es decir, liberar a un pueblo oprimido de sus opresores. Y él que dice, España está muy mal porque está tiranizado por una casta gobernante inepta y sobre todo por una poderosa y fanática casta religiosa, cuyo símbolo máximo es la Inquisición. Entonces, él dice, Hernán Cortés es la muestra de cómo llega un español a liberar a un pueblo oprimido por sacerdotes y por gobernantes tiránicos, ¿sí? Y así busca hacer una analogía. Y es una obra de propaganda dirigida no a los españoles ni a los europeos, sino a la opinión pública francesa crítica con su política imperial de estar invadiendo tantas naciones europeas. Entonces, es a ellos a quien se dirige. Hay razones políticas, antropológicas, filosóficas, etcétera. Por ejemplo, antropológicas. Las óperas del siglo XX sobre la conquista de México están muy preocupadas, muy interesadas, auténticamente obsesionadas por el encuentro de dos mundos, por el encuentro de civilizaciones. Esta idea antropológica de conocer lo otro, lo extraño, lo diferente, lo nunca conocido, priva ahí. Y si en el siglo XVIII la fuente principal de las óperas es Antonio de Solís, en el siglo XX los libretistas y compositores ya toman como fuente para sus libretos pues Bernal Díaz del Castillo, Hernán Cortés, pero también La visión de los vencidos de León Portilla, pero también una obra como La conquista de México, una especie de poema, obra de teatro, un texto muy raro de Antonin Artaud, el poeta, dramaturgo y figura curiosísima francesa que vino a México, y muchas otras fuentes. Y estas óperas están en inglés, están en alemán, están en náhuatl, están en español. Es decir, las óperas del siglo XX ya presentan una visión muy diferente de la conquista de México, plural, polifónica, diversa. Es curioso, pero la ópera de 2005 de Lorenzo Ferrero, compositor italiano, estrenada en Praga, por ejemplo, es la primera que intenta presentar un relato netamente histórico de la conquista de México desde que los españoles llegan a las costas de Veracruz hasta que en 1521, en agosto de 1521, cae el Imperio Azteca. Y busca dejar de lado las reflexiones y todo ese tipo de ideas y busca presentar un relato histórico, una especie de gran película hecha ópera. Bien, no voy a reducir 400 años en una sola charla, pero sí me interesa, por ejemplo, comentar cómo, si bien la gran mayoría aparecen de las óperas Cortés y Moctezuma, en algunas aparecen otros personajes históricos como la Malinche. De hecho, en la ópera de Cortés, de Fernán Cortés,
de Spontini, la que comisionó Napoleón, Malitzin, tiene un papel muy importante. Aparece como una especie de mediadora que rechaza la religión azteca, a la que considera sanguinaria, y se convierte al cristianismo. Tiene varias áreas muy destacadas. En alguna ópera, por ejemplo la de Graun, aparece Pánfilo Narváez, y hay otras figuras históricas. En muchas de estas óperas hay personajes de ficción completamente inventados con fines escénicos. Lo que me interesa señalar de entrada también es qué es la ópera. Nosotros cuando pensamos en ópera, pensamos ante todo en un evento cultural caro, al que va la élite, al que van unos pocos, muy elegantes, muy bien vestidos y con muy poca resonancia. No va a competir para nada con Espinosa Paz, Paquita la del Barrio o Pepe Aguilar, que van a estar dentro de poco aquí. Vaya, nada que ver, ¿no? La ópera no siempre ha sido eso. En 4 siglos ha cambiado muchísimo y algunas veces ha sido un espectáculo netamente popular, como en Venecia, donde se abrieron teatros de ópera dirigidos especialmente al pueblo llano. Entonces iban pescadores, gondoleros, albañiles, carpinteros. La gente escupía, gritaba, protestaba, comía, albureaba, expresaba su parecer. Ha habido otros teatros, por ejemplo, la gran mayoría de los teatros del siglo XVIII estaban dentro de cortes, en palacios. No se podía acceder ni pagando ni nada. Únicamente los cortesanos podían acceder a él. ¿Sí? Ya en el siglo XIX empieza a haber teatros públicos, donde pagando se puede acceder a la sala. Actualmente los teatros, por ejemplo, en algunos países son ante todo servicios públicos, como las bibliotecas, como las universidades, como los hospitales. Se entiende que es un derecho a la cultura y por eso, por ejemplo, en lugares como Alemania, uno puede ir a un teatro de ópera y cuesta lo mismo que ir al cine y puede ir de mezclilla. Esta idea de que la ópera es solo para gente elegante y tal, funciona en algunos lugares, en otros no. Hay orquestas en México en las cuales no te dejan entrar sino vas corbata, y hay lugares de México donde puedes entrar a la orquesta sinfónica yendo de mezclilla con los pantalones rotos. O sea, no se puede hablar de la ópera, hay muchos tipos de ópera, hay que poner coordenadas, dónde y cuándo. Y lo mismo se puede decir el para quién. No es lo mismo una ópera escrita, dirigida a cortesanos, que a un público general que ha pagado para ver una función, ¿sí? Ni tampoco es igual que una ópera de un teatro, digamos, público, como servicio público. Hay una relación muy estricta entre la ópera y el poder político, de tal manera que Federico el Grande o Napoleón crearon óperas que ellos comisionaron, que ellos controlaron y que tenían como fin la propaganda dirigida a un sector de la sociedad que ellos dirigían. No es lo mismo eso que una ópera donde el público pagaba, donde lo que imperaba era la ley de la oferta y la demanda, ni la ópera que podemos llamar democrática de los países europeos actuales, donde se entiende que la ópera es una obra intelectual destinada sobre todo a presentar un tema y reflexionar sobre él. Me interesa señalar también cómo en el siglo XVIII hay un pico de óperas sobre la conquista de México, en el siglo XIX decae, se hacen poquísimas, y en el siglo XX, en el 1964, renace el tema. No empezó en el 92 con el 5º centenario, 3 o 4 décadas antes empezó, ni terminó con el 92, se están haciendo ahora mismo óperas sobre este tema, por eso es una tradición de 4 siglos. Y lo que me interesa señalar también es la cuestión historiográfica. La ópera puede parecer que no tiene nada que ver con la historia, o más bien, como el señor Iván Vallado, con la historiografía, ¿no? Pero tiene mucho que ver, porque presenta también un relato sobre la historia de la conquista que puede ser visto de varias maneras. Simplificando mucho, podemos hablar de una visión imperial de la conquista de México, es aquella que dice que había un designio religioso, que Dios dispuso la conquista, o en su visión moderna que la cultura europea o española era superior a la indígena y que era inevitable que cayera, pero sobre todo que la conquista se debió a la superioridad española como nación imperial, como civilización, como cultura. Hay una visión posterior indigenista, por ejemplo, la visión de los vencidos, que tiene una visión negativa de la conquista, aunque realmente no se diga, pero parte de eso, de vindicar a la cultura indígena. Y en los últimos 20, 30 años hay una visión revisionista que se aleja de ambas posturas e intenta revisar todo el relato sobre la conquista, construirlo sobre otras bases.
es muy interesante cómo los relatos de la conquista que presentan las óperas pueden ascribirse a algunas de esas óperas a cada una de estas posturas historiográficas. Lo interesante de esto es ver cómo en un momento en el cual no había revisión historiográfica, la ópera ya estaba revisando el relato de la conquista de México. Voy a poner un solo ejemplo porque no me puedo detener mucho. En la ópera de Federico el Grande, libreto, y Karl Heinrich Braun, música, Moctezuma aparece como un gobernante virtuoso, ideal, tolerante, etc., y Cortés como un gran villano sin escrúpulos. Y la conquista de México se debe no a que Moctezuma sea cobarde, los aztecas menos valientes o menos estrategas, sino básicamente a que Cortés entra como invitado a Tenochtitlan y una vez adentro, por sorpresa, faltando a las más mínimas reglas cívicas, captura a Moctezuma, lo traiciona, da una especie de golpe. Entonces lo muestra como un villano maquiavélico, ¿sí? Y además, cuando va a ejecutar a Moctezuma, le dice a la reina de Tlaxcala, Eupaforiche, que es su prometida: si te me entregas, le perdono la vida, lo cual no piensa hacer. La ópera muestra a Cortés y a los conquistadores españoles como depredadores sexuales. Y esto a su vez se une con una tradición cultural muy importante en la Europa de varios siglos, la llamada leyenda negra, que presenta a los españoles como absolutamente lo peor. Y también por cuestiones políticas. Esta leyenda surge en Holanda en el momento en el cual, en los Países Bajos, en el momento en el cual España tenía el poder absoluto y había conquistado esas regiones. Por otro lado, podemos ver que otras óperas también tienen estos cuestionamientos. Pongo otro ejemplo. Vivaldi escribe otras óperas que no son de tema europeo, que no son sobre romanos, sino Bayazet, una figura política muy importante musulmana. Entonces hay un prototipo de figura bárbara en la ópera. Son valientes, son crueles, son elementales, son impulsivos, son grandes amantes, etc. Es un imaginario exótico, es un imaginario muy poderoso en la tradición cultural. Toda cultura tiene sus imaginarios sobre otras de esta manera. Muy sorprendente, por ejemplo, muchos europeos cuando vienen aquí es muy sorprendente que entiende mucha gente en México que todos los europeos son ricos, universitarios, cultos, cosmopolitas, etcétera, cuando eso es un imaginario nada más, ¿no? ¿Qué ocurre con el Moctezuma de Vivaldi? Moctezuma sigue el mismo parámetro de Bayazet y de otras figuras bárbaras, exactamente igual. Moctezuma en la ópera de Vivaldi no aparece como un gran estadista, aparece como un guerrero que quiere tener un duelo con Cortés lo más pronto posible, como un gallito encabritado digno de un corrido, ¿sí? O de una película justamente de ranchera de la época del cine nacional. Así aparece. De hecho hay un duelo con espadas europeas entre Cortés y Moctezuma en la ópera de Vivaldi. Una de las razones, comentaba yo, del exotismo puede ser justamente esta, que Tenochtitlan es una ciudad lacustre, igual que Venecia, y eso pudo haber llamado mucho la atención. De hecho, en la ópera de Vivaldi hay un momento en el cual Moctezuma agarra un arco y una flecha y a la distancia intenta matar a Cortés, no lo logra, pero lo hiere en el brazo. Y justo antes de que lo descubran, se lanza al agua de la laguna y nada, aparece nadando en la ópera. ¿Sí? Fíjense ustedes. No me puedo detener mucho más, solo quería representar rápidamente cómo era la ópera en el antiguo régimen, antes de la revolución en Francia. Era un lugar privado, un club selectísimo, no se tenía que comprar entradas, solo existía la corte, y era, insisto, más como un club, donde se galanteaba, se conversaba, se conocía gente, etc. Después de la revolución, ya en el periodo napoleónico, por ejemplo, la ópera se convierte en un lugar público, donde no solamente se venden entradas, sino que los que son invitados son sobre todo las nuevas clases medias privilegiadas por el régimen. Entonces hay abogados, hay médicos, hay notarios, hay ciudadanos en general. Es la primera vez en la ópera donde no es un club de gente conocida de toda la vida, sino gente que no se conoce entre sí. Entonces empiezan a guardar silencio porque no se conocen. Empiezan a poner atención a la ópera porque no hay más remedio, no conozco a nadie con quien platicar.
¿sí? Todos estos elementos deben tomarse en cuenta cuando hablamos de la ópera. Y en el caso de las óperas de la conquista de México también, porque van dirigidas a públicos muy específicos. Bien, no me da tiempo de hablar del concepto barroco de Carpentier, una novela muy interesante, porque, bueno, dije que no me da tiempo, pero no resisto a hacerlo. Fíjense ustedes que la ópera de Vivaldi, Moctezuma, que además es la primera ópera de tema propiamente sobre la conquista de 1763, la música estuvo perdida más de 200 años. Cuando Carpentier, el gran escritor cubano Carpentier, escribe esta novela en los años 70, solo se conoce el libreto, y él hace una novela en la cual imagina que un nuevo hispano va a Europa, va a Italia y en Venecia ve la ópera. Una música que Carpentier tuvo que imaginar, porque no se había ido una sola nota. La novela es fabulosa, como todas las de Carpentier. Hay un momento en el cual aparecen juntos Vivaldi, Bach, Scarlatti, quizá Händel, no recuerdo, y el negro esclavo del rico nuevo hispano empieza a tocar cazuelas, cacerolas, lo que encuentra, y estos compositores empiezan a bailar este ritmo. Lo interesante es que la música de Vivaldi se encontró a principios de los años 90 de una manera curiosísima. Un investigador alemán que estaba buscando música de Händel va a un archivo que era de la Academia de Canto de Berlín, una institución muy importante, la más importante en su género en Alemania. En la Segunda Guerra Mundial, el Ejército Rojo va a ese archivo y completo se lo roba y se lo lleva a Moscú. Después de Moscú se mandó a Kiev. Durante mucho tiempo no se supo el destino de ese archivo y se pensó incluso que se había perdido o que solo sobrevivía una parte. Cuando cae la Unión Soviética, se permite a investigadores de Europa Occidental entrar, es cuando se descubre la partitura. Después de esto, la Unión Soviética, Rusia, ya no existe la URSS, devuelve el archivo a Alemania y actualmente todo ese archivo y la partitura de Vivaldi está en Berlín. Y gracias a eso se pudo reestrenar la ópera en 2008, que por cierto no está toda la música, está el 70%. Aquí tenemos la imagen de la primera grabación mundial de esto. Está en una marca, Archi Production, que es muy importante, quizá la más importante de la música clásica del periodo renacentista y barroco. Y fíjense qué interesante, un chacmol aparece en la portada de esta grabación. Podemos ver lo mismo, ningún cantante, por ejemplo, es mexicano o español, los cantantes son checos, franceses, en fin, italianos, norteamericanos, el director es norteamericano. Podemos ver aquí otras imágenes de estas óperas, del lado izquierdo la de Spontini, del lado derecho un DVD de una representación en el 82 de Moctezuma en Berlín. Insisto, no estamos hablando de óperas marginales, están grabadas y varias veces y en varios formatos. ¿Sí? Otra grabación de Moctezuma, de Graun y Federico el Grande, de un sello alemán muy importante de Múnich. Bueno, termino señalando que esta cuestión del relato presente en las óperas o en cualquier libro de historia es algo no secundario. Esta idea de que la historia son los hechos tal y como ocurrieron y que se puede escribir de una sola manera es una visión muy superada, muy criticada, muy cuestionada. Se puede acercar uno bastante a lo que ocurrió en el pasado y siempre aclarando desde qué lugar se está mirando. ¿Por qué lo digo? No por el antivirus, sino porque del lado, aquí tenemos una obra que se exhibió hace poco en una exposición muy importante en México y después en Madrid sobre la pintura hispánica en el siglo XVIII, y podemos ver cómo el cuadro que se exhibe muestra a Moctezuma del lado derecho. Fíjense ustedes la postura que tiene. Es una postura sumisa, recatada, recogida. La pintura original
que está abajo y que se pudo ver con rayos X, es la del lado izquierdo. Y pueden ustedes ver cómo la postura de Moctezuma es muy diferente. Es altiva, ¿sí? No es sumisa, es igualitaria, se pueden decir muchas cosas. Pero no vamos a victimizar, de decir, no es que nos marginan. Este tipo de procesos se da absolutamente en todas las culturas y en todos los periodos. Aquí tenemos la obra de un artista muy importante, Antoine-Jean Gros, que pinta esta obra en 1810, 2 años después de que España se rinde ante Napoleón. ¿Y qué es lo que podemos ver? Que Napoleón y su Estado Mayor están bien erguidos, están bien vestidos, van a la moda, se ven bien alimentados, seguros de sí mismos, y del lado izquierdo, los españoles, pues están agitanados, son más morenos, van despeinados, no están a la moda y están todos postrados. ¿Sí? De hecho, esta imagen del lado izquierdo, del hombre que está casi rindiendo pleitesía, absolutamente impactado por la imagen de Napoleón, que no encuentra nada, otra cosa que agacharse, es muy semejante a cuadros, por ejemplo, británicos o españoles que imaginan el encuentro entre indígenas americanos y europeos, donde también no saben, impactadísimos, más tiene una postura corporal semejantes. La prueba de que no hay un solo relato sobre la conquista es esto. Por ejemplo, hace pocos años, 2 o 3 años, se publicó en inglés una nueva historia de la conquista del Imperio Azteca, de un periodista, Buddy Levy, ¿sí? Se tradujo en España hace también un par de años. Conquistador, Hernán Cortés, Moctezuma y la última batalla de los aztecas. Cada pocos años sale un nuevo relato. Yo no dudo que se van a seguir escribiendo óperas sobre la conquista de México. El gran director de cine alemán Werner Herzog, de Nosferatu, Fitzcarraldo, todo esto, lleva muchos años queriendo hacer una película sobre la conquista de México. Quiere juntar $100 millones, ya juntó 50, pero no encuentra apoyo. Ha dado varias conferencias sobre el tema, exponiendo su proyecto. Señala que, por ejemplo, los españoles van a hablar español y los indígenas inglés, ¿no? En fin, tiene toda una visión, ha estudiado mucho el tema. Es muy interesante cómo, si en el siglo XVIII la conquista de México como ópera interesa a todos los europeos, en el siglo XX, XXI, a quienes más interesa y auténticamente obsesiona es, por un lado, a anglos, británicos y norteamericanos, y a los germánicos, austriacos y alemanes. Es increíble. Me interesa mucho señalar cómo aquí no tenemos nuevos relatos sobre la historia de la conquista de México, porque los historiadores escribimos básicamente textos dirigidos a la academia. Y en nuestras sociedades desiguales, donde se lee tan poco como se mostró en la ponencia anterior, y donde la universidad, que es un auténtico privilegio, en vez de encerrarse en sí misma, debería compartir el conocimiento con la sociedad, este conocimiento histórico de nuestra propia tradición es más difundido en otras culturas que la nuestra. Así que un lector gringo, británico, inglés, alemán, austriaco, checo, italiano, español, todos tienen más acceso a un relato sobre esto que nosotros mismos. Porque no solamente no se publica aquí, sino que muy difícil incluso de encontrar estos libros, que están en cualquier biblioteca pública española, en una mexicana. ¿Por qué Jorge Negrete? Porque termino con una reflexión. La cultura, la historia, el arte, la civilización es básicamente un tejido. Todo está unido, tiene un diálogo, se relaciona, hay vasos comunicantes. Para fines académicos nosotros separamos una cosa y nos especializamos en eso, pero no podemos olvidar ese contexto original, ese tejido original. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de Jorge Negrete, decía yo, muchos mexicanos hemos oído imaginar los Altos de Jalisco a través de su música, pero no solamente los mexicanos. Este libro está publicado por un periodista español, se publicó hace pocos años. Ha habido varios ciclos dedicados a Jorge Negrete en España,
Ustedes recordarán que además filmó películas como Jalisco canta en Sevilla, ¿no? Ha tenido la música de Jorge Negrete, la ranchera mexicana en general, pero de Jorge Negrete en especial, tiene una difusión internacional absolutamente impensable en México. O sea, no nos podemos imaginar la tremenda repercusión que tiene. Hay una película, por ejemplo, de 2007, o sea, muy reciente, española, con una actriz muy conocida en España, Ángela Molina, que trata de una mujer que está sojuzgada por el marido violento, autoritario, bueno, nada que ver con la realidad, ¿verdad? Cuestiones de estas. Y cuando él muere, la mujer por vez primera puede salir, porque solamente podía ir a misa y al mercado acompañada por él. Y cada domingo él la llevaba al cine e iban a ver películas de Jorge Negrete. Salen un montón de escenas de Jorge Negrete en esa película. La señora tiene sueños nocturnos con Jorge Negrete, ¿sí? Entonces, y hay un montón de rancheras en la película. Podemos notar muchos otros elementos. Insisto, la cultura, el arte, todo esto es un tejido, está muy relacionado. La conquista de México, de los aztecas o de los mayas, el mundo prehispánico, todo esto, no es únicamente nuestra historia, la historia mexicana, forma parte ya de la tradición cultural, intelectual, artística, política del mundo entero. Y hay muchos relatos hechos por otras personas que tienen interés en estos temas, un interés enorme. Muchas gracias. Y bueno, tenemos espacio para realizar preguntas por parte tanto de esta conferencia como de la anterior del doctor Iván Vallado. No sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario. Bueno, muchas gracias a los dos y a final de cuentas las conferencias se ligaron perfectamente. ¿Sí? Lo que en el papel parece algo muy separado resulta que no, que están muy relacionadas. Son varias cosas, pero no me quiero tardar mucho, pero bueno, decirles que algo que se ha platicado, no digo que sea un proyecto todavía, pero algo que se ha platicado, una posibilidad de maestría en el CU Lagos, es una maestría en enseñanza y difusión de la historia, precisamente para dotar a los historiadores de esas herramientas didácticas y de divulgación, de gestión cultural, etcétera, y darle herramientas a los amantes de la historia, pero que no tienen una formación académica en historia, de ligar ambos mundos, ¿no? Porque entrarían lo mismo historiadores que especialistas en educación, maestros normalistas, etcétera, ¿no? Está así nada más en pláticas. Ahora, sobre la enseñanza de la historia en Internet, estos ejemplos que nos puso son muy valiosos y hay varios. De hecho, tenemos un compañero que tiene un blog que continuamente lo está actualizando, aunque sí debo de decir que tiene un perfil más académico que para el gran público, pero aún así hay varios ejemplos. El problema es cómo resaltarlos. Usted dijo que van dirigidos a un público en particular, a una comunidad, pero a final de cuentas son gotitas en un océano. O sea, así como están 10 excelentes páginas sobre Gonzalo Guerrero, hay 100,000 que no son muy confiables y cómo orientar a la gente a encontrarlas y a tomarlas de mejor manera que la primera que aparezca en la lista, ¿no? A final de cuentas son herramientas y con esto termino nada más un ejemplo. En las primarias y secundarias está muy de moda dotarlas con pantallas, con iPads y con de estos programas donde combinan el libro con la imagen en internet, etcétera, y las editoriales están enfocando mucho a eso. En el caso de mi hija que está en primaria, nos hicieron toda una gran presentación cuando migraron a esa nueva tecnología. Criticaban mucho las cartitas de las papelerías y decían que así se enseñaba antes y ahora se enseñaba de otra manera. Nos pusieron un pequeño video de la conquista, muy bien, con mucha tecnología, muy bien trabajado, con dibujos animados. Pero en el texto me llamó la atención que dice, y así se terminaron 400 años de esclavitud en México. Entonces, a final de cuentas, lo que nos están poniendo es una cartita con movimiento, pero tiene tantos o más errores
que la cartita, ¿no? Me puse a hacer cuentas, 400 años de esclavitud, que la misma palabra esclavitud ya es algo a discutir, pero pues entonces la conquista de México se dio antes de que Cristóbal Colón llegara a América. No se dieron cuenta los que lo hicieron, no se dieron cuenta el comité evaluador de la editorial, no se dieron cuenta los difusores del programa en las escuelas y no se dieron cuenta los maestros de las escuelas de ese error y se lo estaban proyectando. No era la única escuela, la primera escuela a la que se proyectaba. Entonces, la tecnología es muy buena, hay que hacer uso de ellas, pero ¿cómo hacer para que estos proyectos sobresalgan respecto a las miles y miles de opciones que tenemos? Sí, es completamente un problema que no sé muy bien cómo solucionar. En términos generales podría decir, bueno, haz un muy buen blog o una muy buena página y a la larga el mejor va a ir progresando. En parte tiene que ver con el público que revisa, que tanto quiere revisar. Me han sugerido, y no lo he hecho, que yo ponga una pestaña que diga Gonzalo Guerrero para niños, para que entren, piquen, bajan la versión de una cuartilla y en vez de que vayan a comprar la tienda, dices, bueno, pues sí, a lo mejor hay que hacerlo, ¿no? Entonces ahí habría que pensar cómo redirigir o situar. Lo que se dice es que las palabras de la primera página sean importantes, muy bien pensadas para que el buscador las registre, pero no tendría una respuesta de eso, nada más mostrar que sí se infiera información fidedigna o que viene de una base buena, ¿no? Y en cuanto a la otra, sí tendría una respuesta más o menos general, que tomo como ejemplo de una idea que alguna vez me parece que vi en la televisión. Era más fácil enseñar a los arqueólogos a bucear que enseñar a los buzos arqueología. Entonces, mi llamamiento, no tengo nada en contra de los que hacen las páginas, de los que saben las tecnologías, de hecho son necesarios y les pido auxilio de vez en cuando, pero el llamamiento sería a que los historiadores se metan, porque si no pasa exactamente eso. Se le encarga a los chicos que manejan muy bien las máquinas una cosa y como no saben, sí, pues meten las patas de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, la invitación sería, bueno, obviamente puede haber un trabajo conjunto, ¿no? Y en cuanto a la información histórica debe ser revisada por un historiador, pero sí, efectivamente, o sea, yo creo que es muy importante que no solo que te familiarices con, o sea, es lo que yo creo, no sé si, sino que hagas tu blog, tu sitio, que le entren a ese nivel. Eso es lo que pienso que me gustaría. Me encantaría que, por ejemplo, en el INAH todos los investigadores tengan su blog con todos los resultados de su investigación. Imagínate, tendrías 800 blogs ahí de todo lo que se está haciendo. Sería fantástico. Pero no te evalúan las páginas web porque no está en el libro de catálogo de evaluación. Entonces, pero bueno, esto es más o menos lo que podría decir. Creo que va a ser muy importante lo que señalaba que dejemos de escribir para adentro, sino para afuera. Eso es súper central. Quisiera comentar algo muy breve sobre esto, si me permiten. Solamente comentar que hay un problema básico con la historia, y es que se sigue enseñando
la idea, por un lado, de que las cosas ocurrieron de una sola manera, como algo fijo, y eso es lo que se tiene que enseñar. En la investigación académica eso lleva siglo y medio descartado. Y en segundo lugar, la historia como memorización, ¿sí? ¿Qué ocurre? Si no se enseña que la historia y el conocimiento en general, ante todo, es problematización, generación, cuestionamiento, crítica, ¿sí? Un proceso en permanente construcción, no se está llegando a ningún lado. La idea de que la universidad, de que llegar a aprender algo es, te dan apuntes, memorizas, lees esto, lo repites y ya está, ¿sí? Que sigue privando muchas universidades en el tercer mundo, no ayuda. Entiendo que la educación básica tenga que ser así. Primero se tiene que dominar el conocimiento general, pero la universidad ya tiene que fincarse sobre esta visión crítica de la realidad desde mi punto de vista. Por otro lado, también creo que hay que asumir que la historia como actividad humana, como relato del pasado humano, es susceptible de ser manipulada y utilizada con varios fines, no solamente políticos y maquiavélicos, sino también con fines personales, emotivos, psicológicos. Se toma mucho el pasado para poner ahí cuestiones, carencias, idealizaciones que se tienen. Y ninguna sociedad humana, incluso las más ilustradas, con mayor acceso a la cultura, a la educación, como en Alemania o en Francia, Inglaterra, están libres de esto. Creo que tiene que asumirse que forma parte del conocimiento este tipo de manejo. Sí, y solo para complementar lo que decías, y en el caso particular de México, la historia ha sido el gran instrumento del nacionalismo mexicano. El gran relato de la conquista, de la historia de la conquista, se hizo en el siglo XIX y prácticamente seguimos en lo mismo. Pobres de nosotros, porque ellos son malos, porque ellos nos conquistan, aquel victimismo. Y ya después de la revolución, la historia pasa a ser el gran instrumento de la nacionalidad mexicana. Entonces, por eso tiene que tener un relato aprobado por las altas cúpulas, no puede ser cualquier relato. Ese es el conflicto con la visión de los vencidos. Pero bueno, un comentario que ahora que te escuchaba con lo de las óperas con temas de la conquista, siempre me intrigó mucho que don Pedro I, que fue el emperador de Brasil y que no era de gran cultura ni nada, él se crió en Brasil porque llegó muy chico, él adoptó cuando entró a la masonería, ya ves que los masones adoptan un nombre masónico, los inician y entonces ellos se rebautizan, ¿no? Y él adoptó Guatimozín. Y yo decía, bueno, ¿de dónde este hombre sabía de Guatimozín? No era así gran. Entonces, un poco la respuesta puede estar en la cuestión de las óperas, que era un medio, un vehículo bastante divulgado. No tanto en Brasil, pero esta gente pues iba mucho a Europa, donde tenían su casa, ¿no? Y en fin, era ese comentario. Y bueno, me gustó mucho la de los dos, realmente cada uno en su lenguaje y cada uno en su, pero los dos se complementaron muy bien. Muchas gracias. Hola, Sí. Yo tengo una pregunta para el maestro Alfonso y es su opinión de la ópera en la actualidad en México. Yo creo que pues no existe una ópera en México y todos los motivos que en algún momento se les daba a la ópera, pues ahora ya no existen. Es decir, con motivo propagandístico, un asunto, pues digamos, exótico, con fines antropológicos y demás. No sé cuál sea su visión de la ópera actual, sobre todo porque, pues, ¿dónde hay ópera en México? Gracias, es una pregunta muy pertinente. De entrada comentaría recordando que la ópera
no fue siempre lo que pensamos ahora que es. Ahora es básicamente un evento cultural, intelectual, etcétera, pero en su momento fue también una cuestión de entretenimiento, de propaganda política, de prestigio, etcétera. Por ejemplo, en el siglo XIX, la novela tenía un papel que ya no tiene ahora. Ahora es básicamente una cuestión también cultural, pero en el siglo XIX era entretenimiento de las masas, ¿sí? Fue sustituida por el cine. Ahora hay cine de autor, hay cine intelectual, pero básicamente es una industria del entretenimiento que tiene una difusión que ninguna otra disciplina artística tiene ni de lejos. En su momento la ópera en el siglo XVIII tuvo una difusión mucho mayor justamente previa a la expansión de la novela y de otras actividades. Entonces, por mucho que se apoye la ópera actualmente y una serie de cuestiones, va a ser difícil, ¿no?, que tenga la misma repercusión que antes, esto en cualquier parte del mundo. Por el otro lado, en México se ha vuelto un elemento de élites, pero no siempre ha sido así. Por ejemplo, a lo que acaba de aludir el autor Espinoso, al nacionalismo revolucionario, pues tiene unas partes positivas y otras negativas, depende de donde se vea. Por un lado es adoctrinamiento, como ella bien señaló, adoctrinamiento puro y duro. Y por el otro lado, bueno, por ejemplo, rompió una tradición cultural de mirar únicamente la cultura europea. La música clásica hecha durante el Porfiriato es netamente de inspiración francesa y europea en general. El nacionalismo revolucionario trajo compositores como Revueltas, como Chávez, que tomaron temas indígenas, que hicieron la música popular, se impuso, etcétera. El guapango de Moncayo, ¿no?, tan conocido, que son sones jarochos, ¿no? Y se crearon óperas, por ejemplo, de temas nacionales. Por ejemplo, recuerdo ahora justamente una ópera de José Pablo Moncayo, La mulata de Córdoba, que se grabó hace unos pocos años. Recuerdo otra ópera de Miguel Bernal Jiménez, Tatabasco, sobre el proyecto evangelizador en Michoacán con los purépechas, que además es muy interesante porque fíjense cómo el debate ideológico sobre la conquista, sobre la evangelización, sobre todo esto está presente también en la ópera. Como en esa época se revitaliza la ópera como expresión cultural actual, entra el debate político ideológico. Cuando la ópera se vuelve únicamente un elemento cultural para las élites, se desvincula de la sociedad actual. Yo diría que la ópera del siglo XX en México ha atravesado por varios momentos, pero lo que puedo decir es que ahora mismo se ha vuelto a ser un espectáculo para unos cuantos, ¿sí?, donde probablemente lo que más importa a la gente que asiste sea el carácter de prestigio económico y social que le da, no la propia música ni la ópera, y donde a las autoridades que lo promueven les importa sobre todo el prestigio político que da y también la competencia político-cultural con otros estados. Por eso vemos, por ejemplo, la proliferación de festivales culturales, que tiene su lado bueno, porque gracias a eso lo hay. Pero se trata de desvincular. La prueba, sin embargo, de que a pesar de que lo elitista, que es actualmente la ópera en México, no ha sido aniquilada como obra de arte relacionada con el entorno, es que dentro de 2 o 3 semanas se estrena una ópera en la Ciudad de México llamada Marea Roja, que trata del asesinato de 3 mujeres en México. Una activista social de Veracruz, una obrera de Ciudad Juárez y no recuerdo la tercera. Y también que, por ejemplo, la compositora, si mal no recuerdo, Gabriela Ortiz, estrenó hace 2 o 3 años una ópera basada en Camila la Tejana, la canción de los Tigres del Norte. Ahora, el problema en todo caso es que estas óperas no se difunden. Ayer me estaba contando justamente Iván Vallado, hablábamos sobre este documental hecho recientemente sobre Hernán Cortés, que se unieron por vez primera a las cadenas nacionales de televisión para mostrarlo, y llegó a un público insospechado en México, ¿no? Casi tanto como Sabadazo o algún programa de estos, ¿no? ¿Por qué no hacer lo mismo con estas óperas de las que estamos hablando? Yo creo que ya tan solo por la popularidad de los Tigres del Norte y de Camila Tejana, habría interés de mucha gente por oír esta ópera. No se hace.
Hay una crisis, pero insistiría, a pesar de todo, no está muerta. Está en la lona, pero… Y bueno, de esa manera entregamos la siguiente constancia de la Universidad de Guadalajara a través del Centro Universitario de los Lagos. Otorga la presente constancia a Alfonso Colorado por su participación como conferencista en las segundas jornadas de Psicología y Humanidades con la conferencia La Conquista de México en la ópera Una tradición de 400 años. Les pido por favor un fuerte aplauso.